Bienvenidos jóvenes. Hoy resolveremos algunos ejercicios de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. En el ejercicio 1 nos encontramos con un conjunto de números para encontrar el máximo común divisor. Para ello, recuerde que vamos a aplicar la descomposición simultánea y la descomposición canónica. Debemos tener en cuenta el criterio de divisibilidad estudiadas en videos anteriores. Dejo el enlace en la descripción. Veamos el primer ejercicio. El ejercicio donde nos pide encontrar el máximo común divisor de 24 y 30. Para ello, nosotros comenzamos aplicando la descomposición simultánea y encontrando aquel número por el cual será divisible 24 y 30. Entonces, el primer número a ser divisible será 2. Luego podemos ver que es 3. Y por último vemos que los resultados que obtenemos no son divisibles por un número en común. Por lo tanto, estos números son primos entre sí. El máximo común divisor únicamente será el producto de los números resultantes. 2 por 3, 6. Utilizando la descomposición canónica, aplicamos descomposición canónica a cada número, tanto a 24 como a 30. Siguiendo el mismo procedimiento, sacamos todos los factores primos de cada número. Observe que 24 lo expresamos como 2 al cubo por 3. Con 30 realizamos el mismo procedimiento, una descomposición canónica, hasta obtener todos sus factores primos. Ahora, de acuerdo a la teoría del máximo común divisor, cuando se aplica la descomposición canónica, tomamos aquellos factores que tengan la misma base y cuyo exponente sea el menor. 2 por 3, 6. Para el siguiente caso, tenemos dos números que resultan ser primos entre sí. Dos números son primos entre sí cuando el único divisor que tienen en común es la unidad. Por lo tanto, el máximo común divisor de estos números es 1. Para el siguiente número, 65, 30 y 45, aplicaremos la descomposición simultánea buscando un número que sea divisible 65, 30 y 45. Al encontrar ese número, procedemos a dividir y luego verificamos si dichos números son divisibles por algún otro número en común. Al ver que no existe, estos números son primos entre sí. El máximo común divisor es 5. La descomposición canónica de 65, 30 y 45 ocurre cuando se obtiene la descomposición para cada número, obteniendo así factores primos. Cada número debe estar formado por factores primos. Observe el 65, estará formado por un 5 por 13. En el caso de 30, vamos a tener una combinación de 2 por 3 por 5. Y en el caso de 45 tendremos 3 al cuadrado por 5. Recuerde que en la descomposición canónica, el máximo común divisor de estos números será aquellos factores primos en común de estos números. El único factor primo en común es el 5. Ejercicio D. 52, 80, 10 y 65. Utilizando la descomposición simultánea, debemos encontrar un número que sea divisible entre ellos, pero resultan ser primos entre sí. Por lo tanto, el máximo común divisor es la unidad. En el siguiente ejercicio, vamos a calcular el mínimo común múltiplo. Para ello también usaremos la descomposición simultánea y la descomposición canónica. Algunos criterios de divisibilidad durante el proceso. Cuando se aplica el criterio de la descomposición simultánea o canónica, es un proceso muy similar al máximo común divisor, solo que en este caso nuestro resultado final no serán números primos entre sí, sino la unidad. Podremos seguir aplicando las divisiones necesarias hasta que cada uno de estos factores me quede en la unidad. El producto de los factores primos resulta ser el mínimo común múltiplo.
Cuando se aplica la descomposición canónica, de igual modo, se descompone en sus factores primos a cada uno de los números y luego el mínimo común múltiplo será aquellos factores que se repiten y aquellos que no se repitan. Y de los factores que se repitan, vamos a tomar el mayor exponente. Observemos en el ejercicio 38, 2 por 19, 8 como 2 al cubo. Entonces tomaré 2 al cubo por 19, el factor que se repite con el factor que no se repite. Para el siguiente ejercicio trabajamos con 13 y 30. 13 es un número primo, así que no tendríamos ningún inconveniente en esa parte. Solamente procedemos a descomponer el número 30. El mínimo común múltiplo de 13 y 30 será 2 por 3 por 5 por 13, que resulta ser 390. Para la descomposición canónica, tal y como hemos mencionado, 13 es un número primo, así que se deja tal cual, y descomponemos 30, que ya lo hicimos en ejercicios anteriores. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Recuerde, factores que se repiten y no se repiten. 390. Coinciden ambos procedimientos. Veamos a continuación 86, 64 y 20. Aplicando la descomposición simultánea, debemos buscar un número que sea divisible para 86, 64 y 20, y en caso no fueran los tres simultáneamente, al menos uno de ellos. Entonces, siguiendo el procedimiento adecuado, podemos observar que aún podemos sacar mitad a este conjunto de números. Recuerde siempre que los valores que considere dentro de esta división deben ser números primos. Procure utilizar números primos. Aplicamos el mínimo común múltiplo resultante, el cual será el producto de 2 a la 6 por 5 por 43. El resultado, 13.760. En una descomposición canónica, recuerde, se aplica descomposición canónica a cada número. Y aplicamos una descomposición canónica a cada número. Y en el mínimo común múltiplo, tomamos los factores que se repiten y que no se repiten. Y de los que se repitan, vamos a tomar el máximo exponente. Y nuestro último ejercicio, 75, 45, 20 y 25. Nuevamente, busquemos un número que me permita dividir 75, 45, 20 y 25. No necesariamente los cuatro, puede ser al menos uno de ellos. A continuación, multiplicamos todos los factores primos obtenidos y ese resulta ser el mínimo común múltiplo. Antes de ello, apliquemos la descomposición canónica a cada número. Recuerde cuál es el proceso de la descomposición canónica para cada número y simplemente multiplicamos sus factores primos. Nuevamente, el mínimo común múltiplo estará formado por el producto de los factores que se repiten y los que no, y de los que se repitan vamos a considerar el mayor exponente. Este resultado es 900. El siguiente ejercicio nos indica cuántos divisores comunes tienen los números 504, 693 y 315. Al notar divisores comunes, vamos a utilizar el máximo común divisor y también utilizaremos una propiedad del máximo común divisor, donde nos indica que el número de divisores comunes que tenga este conjunto de números es igual al número de divisores que tiene el máximo común divisor. Teniendo en cuenta todas las propiedades ya mencionadas,
vamos a proceder a calcular el máximo común divisor de estos tres números. Recuerde, debemos encontrar números que sean divisibles al mismo tiempo de estos tres valores numéricos. Entonces, sacamos tercia, nuevamente sacamos tercia y obtenemos los siguientes resultados. Sacamos séptima y estos tres valores son primos entre sí. El ejercicio entonces termina con multiplicar 3 al cuadrado por 7, 63. Dado que nos piden el número de divisores comunes, este será igual al número de divisores que tenga el máximo común divisor, es decir, el número de divisores de 63. Recuerda el proceso para calcularlo y el resultado son 6 divisores. ¿Cuál es el menor número que tiene como divisores a 48, 84, 90 y 108? Entonces, vamos a encontrar dicho número aplicando el mínimo común múltiplo. Utilizando una descomposición simultánea, procedemos a calcular el mínimo común múltiplo de estos cuatro valores. Recuerde que el procedimiento utilizaremos nuestros criterios de divisibilidad. Y en este caso, basta con encontrar que un número sea divisible al menos por 1. Y el procedimiento se mantiene hasta obtener solo la unidad. Entonces, veamos el procedimiento que se está siguiendo. A continuación nos quedan solo números primos para el caso de 5 y 7 y hemos terminado. El mínimo común múltiplo no es más que el producto de estos factores primos, es decir, 15.120. ¿Cuántos múltiplos comunes de 4 cifras tienen los números 18, 40 y 56? Dado que nos piden los múltiplos comunes, aplicamos el mínimo común múltiplo y la descomposición simultánea para estos valores. Teniendo en cuenta los criterios de divisibilidad y algunas operaciones básicas, procedemos a calcular el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 18, 40 y 56. Recuerda encontrar un número que sea divisible al menos por uno de ellos. Quedándonos únicamente la unidad, el mínimo común múltiplo es el producto de los factores primos, es decir, 2520. Como queremos múltiplos comunes de 4 cifras, estos serán múltiplos de 2520, es decir, 2520, 5040 y 7560. Hay 3 múltiplos comunes. ¿Cuántos divisores comunes tienen los números 3780, 5940 y 1080? Para aplicar divisores comunes utilizamos el máximo común divisor y la propiedad del máximo común divisor, es decir, que los divisores comunes será igual al número de divisores que tenga el máximo común divisor, muy similar al ejercicio que hemos visto con anterioridad. Para ello procedemos a calcular el máximo común divisor. Recuerde que consiste en encontrar un número que sea divisible para los tres. En caso ya no encontremos un número que sea divisible para los tres, simplemente el resultado obtenido será el máximo común divisor. Como se puede apreciar, el resultado nuevamente son primos entre sí, así que el máximo común divisor será el producto de estos factores primos. 540. Dado que nos piden el número de divisores comunes, basta con encontrar el número de divisores que tenga 540, es decir, 24. 24 divisores comunes.
¿Cuál es el número más pequeño que tiene como divisores a 180, 324 y 252? Para ello utilizaremos el mínimo común múltiplo, la descomposición simultánea, criterios de divisibilidad y algunas operaciones básicas. Dado que nos piden el número más pequeño que tiene como divisores a estos tres, procedemos a calcular el mínimo común múltiplo de estos tres números. El resultado se presenta a continuación. Recuerde que en algunas partes del video puede detenerlo para poder apreciar el ejercicio desarrollado en su totalidad o también controlar la velocidad de reproducción del video. Muy bien. Por lo tanto, el producto de estos números será 11.340. Encontrar el menor número de cuatro cifras que dividido entre 12, 14 y 16 da como residuo un 11. Aquí, como se puede observar, vamos a utilizar el principio de divisibilidad número 6, donde recordemos que un número se puede expresar en diferentes módulos siempre y cuando tengan el mismo residuo. De ser así, este número no es más que el mínimo común múltiplo de estos módulos más o menos el residuo. Utilizando el mínimo común múltiplo, el criterio de divisibilidad y algunas operaciones básicas, expresamos este número y vamos a llamarlo n, de la forma múltiplo de 12 más 11, múltiplo de 14 más 11, múltiplo de 16 más 11. Dado que sus residuos son los mismos, entonces este número se puede escribir como el mínimo común múltiplo de 12, 14, 16 más 11. Nos resta simplemente encontrar el mínimo común múltiplo de estos tres números, 12, 14 y 16. Entonces, aplicando el método de descomposición simultánea para mínimo común múltiplo, obtenemos como resultado lo siguiente. 2 elevado a la 4 por 3 por 7 resulta ser 336, es decir que n es múltiplo de 336 más 11. Recuerde que nos pide el menor número de cuatro cifras, por lo tanto, 336 multiplicado por un cierto valor más 11 será el número que buscamos. Ese número que vamos a agregar es por 3, siendo así n 1019. El menor número de cuatro cifras será 1019. ¿Cuál es el menor número que al dividirlo entre 36, 60 y 84 deja en cada caso un residuo que es el mayor posible? Recuerde que el mayor residuo o el residuo máximo se obtiene o es igual al divisor menos 1. Entonces, observe que este número se puede escribir como el módulo de 36, módulo de 60 y módulo de 84, cada uno de ellos con su respectivo residuo. Por defecto, será el mayor posible, es decir, módulo de 36 más 35, módulo de 60 más 59, módulo de 84 más 83. Observemos la forma y nos vamos a dar cuenta que estos residuos son diferentes. Para poder aplicar el principio de divisibilidad número 6, estos residuos deben ser iguales. Así que dejamos de expresarlo por defecto y procedemos a expresarlo por exceso. Por exceso, el residuo van a ser iguales. El residuo será menos 1. Ahora sí puedo aplicar el principio de divisibilidad 6, siendo así n el módulo del mínimo común múltiplo de 36, 60, 84 menos 1. Procedemos a calcular ese mínimo común múltiplo. Al quedarnos únicamente la unidad, hemos concluido.
Entonces el resultado será 1260. Como nos pide el menor número, simplemente será 1259. En el siguiente ejercicio queremos conocer un cierto número de gallinas que son más de 294 pero menos de 368. Dice que si los agrupo de 2, 3, 4, 5 siempre sobra 1, pero si los agrupo de 7 en 7 sobrarán 4. Nos preguntan cuántas gallinas habrá en el corral si se añaden 6 gallinas más. Entonces, como se puede apreciar, uno de los principios de divisibilidad a utilizar será el principio 6. El mínimo común múltiplo tendremos en cuenta algunas desigualdades, operaciones básicas y criterios de divisibilidad. Comenzamos nombrando quién es X para nosotros. X será el número de gallinas que se encuentran en el corral. Asimismo, nos indican que X debe ser mayor que 294, pero menor que 368. También sabemos que X se puede expresar como el módulo de 2 más 1, el módulo de 3 más 1, el módulo de 4 más 1 o el módulo de 5 más 1. Como todos los residuos son iguales, entonces X se expresa como el mínimo común múltiplo de 2, 3, 4, 5 más 1. Calculemos el mínimo común múltiplo de estos cuatro números. Utilizando una descomposición simultánea, obtenemos el siguiente resultado. 60. Entonces X no es más que un múltiplo de 60 más 1. Como este número tiene que estar entre 294 y 368, despejamos el valor de K para saber cuál es el valor entero que asumirá X. Para ello, aplicando los criterios de desigualdad, tenemos que K asumirá dos valores. Puede ser 5 o puede ser 6. Veamos cuál de los dos es el correcto. Para ello consideremos el otro caso, en donde X se puede agrupar de 7 en 7 más 4. Entonces, ¿qué pasaría si K vale 5? Si K vale 5, entonces X sería 301. ¿Por qué? 60 por 5 más 1. Ahora 301 será igual a un múltiplo de 7 más 4. Veamos a continuación si ese resultado es correcto o no. Para ello, 301 menos 4 me da 297. 297 será múltiplo de 7. Aplicamos el criterio de divisibilidad por 7. Recuerde, de derecha a izquierda consideramos el siguiente bloque de números: 1, 3, 2, 1, 3, 2. Multiplicamos cada uno de esos números con las cifras del numeral y debe resultar un múltiplo de 7, lo cual, como apreciamos en este ejercicio, es falso. Por lo tanto, K no puede asumir el valor de 5. ¿Qué pasa si fuese 6? Volvemos a reemplazar 60 por 6 más 1, 361. Este resultado lo restamos por 4, 357. 357 será múltiplo de 7. Veamos si al momento de aplicar el criterio de divisibilidad resulta ser múltiplo de 7, lo cual es correcto. Por lo tanto, K es igual a 6. Si K es igual a 6, entonces el corral tiene un total de 361 gallinas, pero si yo añado 6 más, tendré un total de 367 gallinas. Un autobús A sale cada 6 minutos, el B cada 8 minutos y el C cada 10 minutos. Si los tres han coincidido en la parada a las 7 de la mañana, ¿cuándo volverán a estar los tres juntos? Entonces, para tener en cuenta ese resultado, vamos a trabajar con el mínimo común múltiplo. Para ello necesitamos indicar cuál es el tiempo de demora, ¿no?, que tiene cada uno de estos autobuses. 6 minutos, 8 minutos y 10 minutos. Y vamos a averiguar en qué momento volverán a estar juntos. Para ello, nosotros debemos considerar un múltiplo de este resultado, es decir, calcular el mínimo común múltiplo de 6, 8 y 10. Entonces, para ello, nosotros vamos a calcular el mínimo común múltiplo de estos tres números utilizando la descomposición simultánea. El procedimiento es tal cual hemos aprendido en ejercicios anteriores. Recuerde que todo debe quedar en la unidad.
120. Es decir, cada 120 minutos, los tres autobuses se volverán a encontrar. Si salieron a las 7 de la mañana y tienen que pasar 120 minutos, es decir, 3 horas, entonces se volverán a encontrar a las 10 de la mañana. Siguiente ejercicio. Dice que en un almacén se tiene 100 cartones de zumo, 60 piezas de fruta y 40 bocadillos. Quieren guardarlos en cajas que tengan el mismo número de objetos. ¿Cuántos artículos habrá en cada caja? Vamos a mencionar estos objetos en su totalidad. Así que tendríamos un total de 200 objetos. Para ello yo quiero saber cuántas cajas voy a necesitar y también sería bueno saber cuántas unidades de cada uno de estos objetos colocaré en cada caja. Para ello vamos a hacer uso del máximo común divisor para 100, para 60 y 40. Así que aplicamos el máximo común divisor de estos números. Muy bien. Observa que los números resultantes son primos entre sí y el resultado obtenido es 20. ¿Pero qué representa este 20? Nos indica que en cada caja habrán 20 artículos, 20 objetos. Por lo tanto, si hay un total de 200 artículos, ¿cuántas cajas habrán? Únicamente dividimos el total con el número de artículos por caja, siendo así 200 entre 20, 10. 10 cajas. Ahora queremos saber cuántos cartones de zumo debo colocar en cada caja, cuántas piezas de fruta en cada caja y cuántos bocadillos en cada caja. Para ello, nosotros realizamos la siguiente división: el total de cartones entre el número de cajas, el total de piezas de fruta entre el número de cajas y el total de bocadillos entre el número de cajas, sabiendo de manera exacta cuántos artículos de cada uno debo colocar. Por lo tanto, ¿cuántos artículos habrá en cada caja? En cada caja habrá 20 artículos. ¿Y cuántas cajas harán falta? Se utilizarán 10 cajas. Nos indican que una habitación tiene 230 centímetros de largo por 120 centímetros de largo también. Aquí el error de tipeo debería ser de ancho, ¿no? Queremos cubrir el suelo con baldosas cuadradas. ¿Cuánto tienen que medir estas baldosas? ¿Cuántas baldosas harán falta? Vamos a aplicar aquí el máximo común divisor para el largo y el ancho de esta habitación y tener así un valor exacto de las baldosas. Debido a que deben ser baldosas cuadradas, vamos a encontrar ese máximo común divisor para cada uno de los lados, tanto para el largo como para el ancho. A este lado voy a llamarlo A, ¿sí? Vamos a llamarlo A, y A representará el máximo común divisor entre 230 y 120. Utilizando la descomposición simultánea, encontramos el valor de A. Procedemos a calcularlo. Los resultados son primos entre sí. Entonces, cada lado de la baldosa debe medir 10 centímetros. Por lo tanto, nosotros queremos calcular cuántas baldosas harán falta. Únicamente harán falta el total de 23 por 12, es decir, 276 baldosas. El resultado se obtiene considerando el área total sobre el área de cada baldosa. Se trata de depositar el aceite de 3 barriles que tiene 210, 300
y 420 litros de capacidad en envases que sean iguales entre sí. ¿Cuál es la menor cantidad de envases que se emplearía para que todos estén llenos y no desperdicien aceite? Aplicando el máximo común divisor y teniendo en cuenta una descomposición simultánea, tendremos el siguiente resultado. Para ello, vamos a indicar nuestros tres barriles, cuyas capacidades son 210, 300 y 420 litros. Quiero depositar esta cantidad de aceite en envases iguales. Por lo tanto, a estos envases iguales tendrán una capacidad de A unidades o A litros, donde el valor de A representará el máximo común divisor de estos tres barriles. Entonces procedemos a calcular el máximo común divisor de estos resultados utilizando la descomposición simultánea. Recuerden que en cualquier momento pueden realizar una pausa en el video, pueden controlar la velocidad, retroceder o avanzar el video para comprender de mejor manera estos ejercicios. Los resultados resultan ser primos entre sí, así que A toma el valor de 30 litros. Para conocer el número de envases totales que utilizaré, verificaré cuántos envases salen por cada barril. Para el primer barril, barril A, para obtener el número de envases simplemente debo dividir el total de la capacidad del barril con respecto a cada envase. Para el barril B, misma operación, 300 sobre 30, y para el barril C, 420 sobre 30. El número de envases a utilizar no es más que la suma de 7 más 10 más 14, es decir, 31 envases. Se tiene un terreno rectangular de 1008 metros de largo y 1470 metros de ancho, bueno, que quiere ser dividido en el menor número posible de lotes cuadrados. Muy similar a nuestro ejercicio anterior, nosotros vamos a realizar la siguiente operación. Primero vamos a tener en cuenta el máximo común divisor. Vamos a trazar estos lotes. Cada lado son iguales, forman un cuadrado. Este lado lo voy a determinar por la letra A. ¿Sí? Primero hacemos el gráfico de nuestro terreno, consideramos las dimensiones del terreno y luego las dimensiones de cada lote, que estará dividido en lotes cuadrados. Entonces vamos a verificar cuál es el valor que asumirá cada lado. Cada lado no es más que el máximo común divisor de 1008 y 1470. Calculamos el máximo común divisor. Recuerde que en este tipo de ejercicios el resultado a veces nos queda con primos entre sí, ¿no? Con números primos entre sí. Entonces observemos el ejercicio resultante. Aplicando los criterios de divisibilidad convenientes para el ejercicio, resulta en que 24 y 35 son primos entre sí. Por lo tanto, el producto de 2 por 3 por 7 será el valor que suma A, es decir, 42 metros. Para saber cuántos lotes cuadrados se obtendrán, trabajamos con los valores de sus áreas, es decir, el número de lotes no es más que el área del terreno rectangular sobre el área de cada lote cuadrado. Entonces, área total sobre el área de cada lote. El área total, dado que es un rectángulo, es el producto de sus lados. Y el área del lote, dado que es un cuadrado, únicamente es lado por lado. Este resultado dará como respuesta
840 lotes. Entonces, por lo tanto, se obtienen 840 lotes cuadrados. Y en el último ejercicio nos indican que en un terreno rectangular de 624 y 432 se desean colocar postes igualmente espaciados, de modo que haya un poste en cada vértice y que la distancia entre dos postes consecutivos sea un número entero de metros y esté comprendido entre 13 y 21. Ojo con esa desigualdad. ¿Cuántos postes se colocaron? Muchas veces la gráfica nos ayuda a entender un poco más estos ejercicios. Así que tengamos presente eh, en los ejercicios de aplicación del mínimo común o del máximo común divisor alguna gráfica de apoyo. Entonces, realizamos una gráfica del terreno rectangular y con puntos ubiquemos nuestros postes en los vértices y sabemos que la distancia entre dos vértices vamos a denominarlo D. Ese valor de D dice que se encuentra comprendido entre 13 y 21. El valor de D, que no es más que la distancia entre dos postes, se obtendrá a partir del máximo común divisor de 624 y 432. Pero el resultado que obtenga, recuerda, debe estar entre 13 y 21. Entonces procedemos a aplicar el máximo común divisor utilizando la descomposición simultánea. Obteniendo como resultado números primos entre sí. Por lo tanto, D es igual a 48, pero 48 es un valor que no está entre 3 y 21. Entonces, vamos a trabajar con uno de los divisores de 48. Para esto, el número total de postes no es más que el perímetro del terreno rectangular sobre la distancia entre dos postes. Bueno, para encontrar ese valor que esté entre 13 y 21, empezamos a trabajar con los factores primos, es decir, por ejemplo, 2 elevado a la 4, lo cual resulta ser un divisor de 48 y a su vez está comprendido entre 13 y 21. Por lo tanto, el número total de postes no es más que el perímetro del terreno rectangular, es decir, 2 veces la suma del largo y el ancho, sobre el valor que asume de 16. Número de postes, 132 postes. Bien, jóvenes, muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.